Europa antigua oculta en sus tierras 15 estructuras enigmáticas, ante las cuales incluso la ciencia moderna se detiene en asombro. Imaginen, grandes círculos de piedra construidos hace miles de años con tal precisión que los científicos aún no pueden entender cómo los antiguos seres humanos, sin tecnologías modernas, pudieron crear figuras geométricas ideales. ¿Quién guiaba las manos de estos constructores enigmáticos? O miremos los majestuosos castillos de los que los habitantes locales susurran que fueron construidos no por humanos, sino por criaturas de antiguas leyendas, gigantes o hadas, dotadas de habilidades sobrenaturales. En las ruinas de estos misteriosos edificios, los arqueólogos encuentran artefactos que parecen saltar de la cronología oficial de la historia, objetos y tecnologías de fabricación que no corresponden al nivel de desarrollo de las civilizaciones de esa época. ¿Qué ocultan las antiguas tumbas y templos, donde aún hoy ocurren fenómenos inexplicables, extraños sonidos, destellos de luz, cambios repentinos de temperatura? Los habitantes locales evitan estos lugares después del atardecer, diciendo que los antiguos dioses aún protegen sus santuarios. Ante nosotros se despliega un mapa de Europa salpicado de puntos de arquitectura inexplicable, desafiando nuestra comprensión del pasado. ¿Qué si todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad es solo la punta del iceberg de conocimientos misteriosos perdidos a lo largo de los siglos? Entre todos estos enigmáticos edificios de la antigua Europa se alza, similar a un silencioso centinela del tiempo, el más conocido y al mismo tiempo el más misterioso complejo megalítico, Stonehenge. Situado en la llanura de Salisbury, expuesta a los vientos de Inglaterra, este círculo de piedras, que ya lleva más de 4.500 años guardando sus secretos, susurra a estos, a quienes saben escuchar, las voces del pasado. Imaginaos estos colosales bloques de piedra, algunos con un peso de hasta 26 toneladas, colocados con una precisión asombrosa, de modo que el primer rayo del sol en el solsticio de verano pasa exactamente a través del arco central. ¿Cómo pudieron los hombres de la época neolítica, equipados solo con herramientas primitivas de piedra y madera, no solo transportar estos gigantescos monolitos a distancias de decenas de kilómetros, sino también levantarlos verticalmente e instalarlos con grandes bloques a una altura de más de 4 metros? Los ingenieros modernos, utilizando modelado por computadora, proponen diversas teorías, pero ninguna de ellas explica completamente este logro arquitectónico de la antigüedad. Algunos arqueólogos creen que los constructores de Stonehenge utilizaron un sistema de rodillos de madera y palancas, mientras que otros sugieren el transporte por hielo, cuando los bloques de piedra se movían por caminos helados. Sin embargo, ni siquiera estas teorías explican la sorprendente orientación astronómica del complejo. Cada piedra de Stonehenge está colocada de tal manera que forma un sistema complejo que refleja el movimiento del Sol y la Luna con una precisión que asombra a los astrónomos modernos. ¿De dónde pudieron obtener los antiguos constructores estos profundos conocimientos sobre la mecánica celeste? Las leyendas locales cuentan que Stonehenge fue construido por el mago Merlin, quien mágicamente trasladó las piedras desde Irlanda. Otros mitos hablan de gigantes que instalaron estos monolitos como un templo sagrado. Los investigadores modernos han descubierto que las propiedades acústicas de Stonehenge son únicas. Las ondas sonoras, al reflejarse en las piedras de una manera determinada, crean una resonancia capaz de inducir un estado alterado de la conciencia en los humanos. ¿Fue Stonehenge un observatorio antiguo, un templo, un lugar de curación o algo que aún no podemos concebir dentro de nuestro entendimiento del mundo antiguo?
Cuando te encuentras en el centro de este círculo de piedras, sintiendo la fría rugosidad de los antiguos megalitos bajo tus dedos, escuchando cómo el viento canta su eterna canción entre los arcos de piedra, no puedes evitar pensar: ¿qué conocimientos poseían los constructores de Stonehenge que nosotros apenas comenzamos a descubrir? Las excavaciones arqueológicas en las cercanías del complejo continúan revelando hallazgos asombrosos. Recientes descubrimientos de entierros indican que Stonehenge formaba parte de un paisaje ritual mucho más extenso que se extendía por muchos kilómetros. Las investigaciones subterráneas han revelado decenas de estructuras previamente desconocidas, ocultas bajo la superficie de la Tierra, formando misteriosos patrones geométricos. Cada nuevo hallazgo no nos acerca a la solución, sino que solo profundiza el misterio. Pero Stonehenge es solo el comienzo de nuestro viaje por los enigmáticos lugares de la antigua Europa. En las montañas del norte de España se encuentran las cuevas de Altamira, donde en el techo y las paredes se han conservado imágenes increíblemente realistas de bisontes, ciervos y otros animales creadas hace más de 17.000 años. Estas pinturas son tan perfectas que cuando fueron descubiertas por primera vez en 1879, muchos científicos se negaban a creer en su autenticidad, considerando imposible que los hombres de la Edad de Piedra pudieran crear tales obras de arte. ¿Cómo pudieron los artistas paleolíticos, trabajando a la luz de lámparas de aceite primitivas en el fondo de cuevas oscuras, alcanzar tal maestría? ¿Qué conocimientos y técnicas se perdieron en los milenios transcurridos desde entonces? Y lo que es aún más enigmático, ¿por qué crearon estas imágenes en lugares donde apenas entraba la luz del día, donde solo los elegidos podían verlas? Tal vez estas galerías subterráneas no eran solo lugares de arte, sino espacios sagrados para la realización de rituales secretos, donde la frontera entre el mundo de los humanos y el de los espíritus se volvía más delgada. Algunos investigadores señalan que bajo la luz parpadeante de antorchas parece que los animales pintados se mueven, como si los antiguos artistas paleolíticos hubieran creado las primeras películas animadas para sus ceremonias rituales. Y una vez más surge la pregunta: ¿qué conocimientos más profundos poseían nuestros antepasados sobre ciertos aspectos de la realidad que hemos perdido en nuestra persecución del progreso tecnológico? No es la única enigmática atracción que nos mantiene cautivados. En el lejano noroeste de Escocia, en la isla de Lewis, se encuentran los Callanice Stones, un misterioso círculo de piedras que ya tiene más de 5.000 años. Estos majestuosos megalitos, que se erigen en un paisaje salvaje y ventoso, parecen ser guardianes petrificados que custodian múltiples secretos. Algunas leyendas afirman que son gigantes petrificados que una vez se rebelaron, pero fueron convertidos en piedra por sus pecados. ¿Cómo es posible que estos inmensos bloques de piedra hayan llegado hasta aquí, en esta isla remota, y cuál fue su papel en la vida de los antiguos habitantes? Los arqueólogos que han excavado en este lugar aún no han llegado a un consenso sobre el propósito del complejo. Algunos creen que los Callanice Stones formaban parte de un ritual sagrado relacionado con observaciones astronómicas, mientras que otros sugieren que podría haber sido un lugar de enterramiento o un centro de culto. Sea cual sea el caso, la disposición de las piedras en una línea que apunta al solsticio de verano causa admiración y plantea la pregunta: ¿qué conocimientos de astronomía poseían los antiguos constructores? El viento que pasa entre las piedras lleva consigo ecos de antiguos rituales y oraciones. Cuando te encuentras junto a estos masivos gigantones, sintiendo el frío de la piedra bajo tu mano, no puedes evitar preguntarte:
¿Qué podrían haber visto y oído cuando el mundo a su alrededor estaba lleno de vida y misterios? Algunos investigadores sugieren que las piedras podrían haber servido no solo para rituales, sino también como un punto de reunión para las comunidades locales, un lugar donde la gente se reunía para intercambiar conocimientos y recursos. Sin embargo, al igual que con Stonehenge, ninguna de las teorías puede explicar completamente este enigmático complejo. Y en eso radica su encanto. Los Callanise Stones son un símbolo de secretos sin resolver que esperan ser desentrañados. Pero dejemos las costas rocosas de Escocia y trasladémonos al corazón del antiguo Egipto, donde se alzan majestuosas las pirámides de Giza, uno de los más asombrosos logros arquitectónicos de la humanidad. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios construir estos impresionantes monumentos que aún hoy causan admiración y desconcierto? Cálculos matemáticos complejos, proporciones geométricas precisas y una orientación ideal hacia los lados del mundo dejan a los científicos en un callejón sin salida. Algunos creen que el uso de mano de obra esclava fue un factor clave, pero ¿cómo explicar entonces la alta calidad y maestría de la construcción? Las pirámides, como guardianes majestuosos de secretos, se erigen en la frontera de la memoria de grandes faraones que fueron enterrados en su interior y de la cultura que nos dejó tales maravillas. Pero surge la pregunta, ¿qué es lo que realmente ocultan estos majestuosos monumentos? ¿Eran solo tumbas o su verdadero propósito era algo más profundo y misterioso? Las leyendas locales afirman que en las entrañas de las pirámides se encuentran cámaras secretas y pasajes llenos de tesoros y antiguos conocimientos. Mientras unos investigadores continúan excavando las tierras egipcias en busca de respuestas, otros prestan atención a que incluso las tecnologías más modernas no pueden explicar muchos aspectos de la construcción y el propósito de estos monumentos. Cada nuevo hallazgo solo profundiza el misterio, dejándonos con la pregunta, ¿cuántos secretos más guarda el antiguo Egipto y qué más espera ser descubierto? Sumergiéndonos en esta atmósfera de enigmas y secretos, comprendemos que con cada paso que damos en el estudio de la historia, solo levantamos un poco el velo sobre aquellos conocimientos que alguna vez se perdieron, dejándonos solo pistas sobre lo que podría ser. Y avanzando por este camino, inevitablemente nos encontramos con otros majestuosos monumentos que también esperan que sus historias sean contadas. Avanzando por este camino de misterios, llegamos al litoral norte de Irlanda, donde, rodeado de paisajes majestuosos, se encuentra una de las formas naturales más misteriosas del mundo, la Escalera de Gigantes. Esta formación única de basalto, compuesta por 40.000 columnas de 6 lados, parece haber sido creada no por la naturaleza, sino por poderosos gigantes, sobre los cuales cuentan antiguas leyendas. Estas columnas, perfectamente alineadas entre sí, crean una escalera extraña que lleva al mar, y a veces se tiene la sensación de que sirven como puente entre dos mundos, el mundo de los humanos y el mundo de las leyendas. Pero, ¿cómo surgió esta estructura tan extraordinaria? La comunidad científica está convencida de que la escalera de gigantes se formó como resultado de la actividad volcánica hace millones de años, cuando el magma, al enfriarse, creó estas formas geométricas únicas. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones científicas, los habitantes locales creen en una historia diferente. Según antiguos mitos, estas columnas fueron creadas por el gran Finn McCool, quien construyó un puente a través del mar para enfrentarse a su rival. ¿Cómo pudo surgir un legado cultural tan poderoso? ¿Qué sabían estos gigantes sobre el mundo que los rodeaba? Sumergiéndonos en los mitos locales,
nos encontramos con imágenes en las que Finn, poseedor de una fuerza inconmensurable, podía controlar la naturaleza con facilidad. Pero, ¿cómo explicar entonces estas formas tan majestuosas y estrictamente geométricas que parecen demasiado perfectas para una formación natural casual? Algunos investigadores, tratando de desentrañar este misterio, proponen hipótesis sobre posibles civilizaciones antiguas que podrían haber poseído conocimientos inaccesibles para el ser humano moderno. Pero esto solo aumenta el misterio. ¿Qué más desconocemos sobre el pasado? La escalera de gigantes sigue siendo un testimonio vivo de cómo la ciencia y la mitología pueden entrelazarse, creando una rica paleta de interpretaciones. Mientras unos científicos continúan investigando los aspectos geológicos de este lugar, otros escuchan el susurro de las antiguas leyendas, sugiriendo que esta escalera podría haber sido creada no solo por la naturaleza, sino también por la imaginación humana. Y, preguntándonos qué ocurrió realmente en estas tierras, comprendemos que la escalera de gigantes no es solo un fenómeno natural, sino también la clave para desentrañar numerosos secretos culturales e históricos. Pero este no es el único lugar donde la magia y la ciencia se entrelazan. Siguiendo adelante, nos dirigimos a otros antiguos monumentos que posiblemente puedan revelar aún más misterios sobre nuestro planeta y sus habitantes. Continuando nuestro viaje por los enigmas de la antigüedad, nos encontramos en la isla de Gotland, que mantiene su belleza solitaria y sus misteriosos monumentos históricos. Aquí, entre colinas verdes y tranquilas ensenadas, se esconden laberintos de piedra, cuya edad puede superar los 3000 años. Estos asombrosos edificios, formados por piedras cuidadosamente colocadas, suscitan numerosas preguntas y especulaciones entre arqueólogos e historiadores. ¿Cuál es su verdadero propósito? Algunos científicos sugieren que los laberintos pudieron servir como rutas rituales para los antiguos habitantes, que posiblemente los utilizaron en sus ceremonias. ¿Cuáles eran esas ceremonias y qué significaban para las personas que alguna vez caminaron por estos caminos de piedra? Por otro lado, hay quienes creen que estos laberintos podrían haber sido simples símbolos, reflejando creencias y representaciones sobre la vida y la muerte. Pero ¿cómo explicar su compleja estructura, que requiere esfuerzos y habilidades significativos para su construcción? Los laberintos de Gotland están formados por múltiples giros y vueltas, y al pasar a través de ellos, es inevitable sentir cómo el tiempo se ralentiza y el espacio a su alrededor se llena de un misterioso espíritu de antigüedad. Algunos investigadores incluso proponen la hipótesis de que estos laberintos podrían estar relacionados con observaciones astronómicas, posiblemente sirviendo como lugar para rituales relacionados con el movimiento de los astros. Pero ¿cómo pudieron los antiguos habitantes, sin los instrumentos modernos, crear tales construcciones precisas que podrían estar relacionadas con fenómenos naturales? Esta enigmática pregunta solo añade intriga, ya que incluso hoy, con nuestras avanzadas tecnologías, no podemos decir con certeza para qué fueron construidos estos laberintos. Los habitantes locales, transmitiendo de generación en generación leyendas sobre estos lugares, cuentan cómo en los laberintos se podían encontrar respuestas a las preguntas más profundas, siempre y cuando no te pierdas en sus intrincados pasajes. Pero, posiblemente, en esto radica la verdadera esencia de los laberintos, en hacer que los seres humanos reflexionen sobre su camino, sus elecciones y su mundo interior. Así, al pasar por estos corredores de piedra, nos sumergimos en una atmósfera de misterio que nos envuelve como una niebla. Pero esto no es el único lugar donde los antiguos secretos esperan ser revelados. Continuando nuestro viaje,
nos dirigimos a otros monumentos que podrían contener aún más secretos sin resolver, dejándonos con la pregunta: ¿cuáles otros secretos oculta el mundo y cuántos más enigmas esperan ser desvelados? Continuando nuestro fascinante viaje a través de los enigmas de la antigüedad, nos dirigimos al corazón de Austria, hacia el majestuoso castillo de Hohenwerfen. Este bastión medieval, que se alza sobre pintorescos paisajes alpinos, no solo impresiona por su arquitectura, sino que también oculta una multitud de secretos que han permanecido sin respuesta durante siglos. Construido en el siglo XI, el castillo servía como fortaleza estratégica, protegiendo las rutas comerciales, pero detrás de sus gruesas paredes de piedra se encuentran no solo historias militares. Bajo tierra se encuentran misteriosos subterráneos que, según se cree, fueron utilizados para almacenar secretos y tesoros, pero también podrían estar relacionados con eventos más extraños y enigmáticos. Arqueólogos que han estudiado estos subterráneos han encontrado artefactos que claramente no corresponden a la época en que se construyó el castillo. En particular, hallazgos como extraños objetos metálicos sin precedentes en la historia conocida han generado numerosas preguntas entre los investigadores. ¿Cómo es posible que estos artefactos hayan terminado en un castillo construido en la Edad Media? Algunos sugieren que esto podría ser resultado de desplazamientos temporales o incluso de antiguas tecnologías perdidas en el tiempo. Pero, ¿cómo se puede explicar la existencia de estos objetos en un lugar que parecía estar aislado y protegido? Además, en los subterráneos del castillo circulan rumores de que allí se realizaban extraños rituales, posiblemente relacionados con prácticas ocultistas. Las leyendas locales cuentan que sociedades secretas se reunían en estos oscuros pasillos para realizar rituales que supuestamente abrían puertas a otros mundos. Pero, ¿cuáles eran los objetivos de estas reuniones secretas? ¿Qué buscaban sus participantes en lo invisible? Los investigadores, al sumergirse en el estudio de estos enigmas, se encuentran con que cada nueva respuesta genera más preguntas. Los subterráneos de Hohenwerfen, con sus húmedas paredes y aire viciado, parecen estar vivos, guardando susurros de voces antiguas que alguna vez llenaron estos oscuros espacios. Los viajeros que se atreven a descender a estas profundidades a menudo hablan de extrañas sensaciones. El aire frío parece estar cargado de energía enigmática, y los ecos que se reflejan en las rocas crean la ilusión de la presencia de alguien más, observándolos desde las sombras. Pero esto no es la única enigmática que oculta el castillo. Al estudiar su historia, nos encontramos con menciones de misteriosos desaparecimientos que ocurrieron en sus paredes. ¿Cómo es posible que algunos de sus habitantes desaparecieran sin dejar rastro, dejando solo enigmáticas notas llenas de pistas sobre eventos que nunca fueron desentrañados? Estos desaparecimientos, posiblemente, están relacionados con los mismos rituales de los que hablaban los habitantes locales. Pero ¿quién podría haber sido la víctima de estas fuerzas oscuras? Los investigadores principales, al sumergirse en los archivos, encuentran menciones de extraños símbolos tallados en las paredes de los subterráneos que, según algunos, podrían ser la clave para desentrañar estos desaparecimientos. Pero, ¿cómo se puede descifrar el mensaje dejado hace tanto tiempo, cuando cada símbolo podría ocultar un universo entero de significados? Hohenwerfen, con su oscura historia y misteriosos hallazgos, sigue atrayendo la atención de científicos e investigadores de aventuras, dejando preguntas abiertas a las que aún no se han encontrado respuestas. ¿Cuántos más secretos oculta este castillo y cuáles son sus verdaderos misterios? Es posible que enigmas similares esperen ser desentrañados no solo aquí, sino también en otros rincones del mundo, listos
para ser revelados por aquellos que se atrevan a emprender el camino de la investigación. En este gran teatro de la historia, donde cada piedra puede contar su propia historia, apenas comenzamos a entender las profundidades de los enigmas antiguos que, como sombras, nos envuelven, dejando en nuestro corazón un deseo ardiente de saber más. Desde Hohenwerfen nos desplazamos al corazón de Francia, donde nos esperan los enigmáticos dolmenes de Brusanes, gigantescas tumbas de piedra cuya antigüedad se estima en alrededor de 5.000 años. Estas impresionantes construcciones, formadas por enormes losas de piedra, fueron erigidas con una precisión asombrosa, como si alguien de la antigüedad poseyera conocimientos sobre los cuerpos celestes y sus movimientos. ¿Cómo pudieron los seres humanos de la prehistoria crear tales monumentos perfectamente orientados hacia el sol y las estrellas? A lo largo de los siglos, arqueólogos e historiadores han intentado desentrañar este misterio, ya que las tecnologías de la época no habrían permitido llevar a cabo un proyecto similar sin el uso de métodos desconocidos para nosotros. Algunos investigadores sugieren que los dolmenes no solo servían como tumbas, sino también como observatorios astronómicos que permitían a los antiguos observar cambios en la esfera celeste. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos monumentos? Es posible que se utilizaran para realizar rituales relacionados con la veneración de los antepasados, o que fueran lugares donde se reunían sabios para predecir el futuro basándose en las estrellas. Los dolmenes de Brusanes, con su fría y enigmática belleza, inspiran en los visitantes un sentimiento de respeto y misterio. Cada vez que alguien se acerca a estos gigantes de piedra, parece que pueden contar la historia de una época en la que la tierra estaba en silencio y el cielo lleno de augurios. Pero esto no es la única incógnita que guardan. Dentro de los dolmenes se han encontrado artefactos, como cerámica quemada e instrumentos que indican que allí se realizaban rituales. Pero ¿cuáles eran estos rituales y qué significaban para quienes vivieron en ese tiempo? Algunas de los hallazgos presentan símbolos extraños que, posiblemente, son mensajes dejados por quienes alguna vez oraron en esos lugares. ¿Existen conexiones entre estos símbolos y textos antiguos que aún no podemos descifrar? Cada nuevo hallazgo y cada nuevo artefacto plantean más preguntas de las que responden. Además, la disposición de los dolmenes no es menos enigmática. Están situados de tal manera que parece que forman una red que los conecta con otros antiguos monumentos por toda Europa. Pero ¿por qué los antiguos necesitaban crear tales conexiones? ¿Existen algún tipo de conocimientos secretos que se transmitían entre estos lugares? Algunos creen que los dolmenes podrían formar parte de un sistema más amplio relacionado con cultos antiguos que veneraban los cuerpos celestes y buscaban la armonía entre lo terrenal y lo cósmico. Pero ¿cuáles eran las verdaderas motivaciones de quienes construyeron estos monumentos? Solo podemos especular sobre su comprensión del mundo cuando construían tales gigantescas tumbas de piedra. Los dolmenes de Brusanes, con sus majestuosas formas y su aura misteriosa, continúan atrayendo la atención de investigadores y buscadores de aventuras, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. ¿Cuántos misterios guardan estos antiguos monumentos y cuántas más incógnitas esperan ser descubiertas, ocultas en las sombras de la historia? Es posible que estas incógnitas se extiendan más allá de esta tierra, aguardando su revelación, y solo aquellos que se atrevan a formular las preguntas adecuadas puedan dar un paso hacia su resolución. En este laberinto infinito de secretos antiguos, donde cada piedra puede ser una clave para entender el pasado, continuamos nuestro viaje, dejando tras nosotros
solo el susurro de voces antiguas que nos invitan a conocer más sobre lo que está oculto a nuestros ojos. Nos dirigimos a los enigmáticos dólmenes, hacia los misteriosos vados del lago Loch Oy, en Escocia, donde bajo su superficie tranquila se ocultan rastros de una antigua civilización de la que no hay menciones en las crónicas históricas. Este lago, rodeado de colinas verdes y cubierto de niebla, guarda en sí mismo secretos de siglos que, parece, esperan su momento para ser revelados. En las profundidades del agua se han encontrado restos megalíticos que despiertan la curiosidad de científicos y arqueólogos. ¿Cómo llegaron a estar aquí estructuras similares y quién las construyó? Estas grandes construcciones de piedra, que parecen remontarse a los abismos del tiempo, guardan en sí mismas múltiples historias sin terminar. Algunos investigadores sugieren que pudieron servir como lugares de adoración, donde los antiguos se reunían para rendir homenaje a sus dioses o antepasados, pero ¿qué los inspiró a construir tales monumentos grandiosos? El agua del Loch Oy, oscura y profunda, refleja no solo la luz, sino también múltiples preguntas que permanecen sin respuesta. Las investigaciones muestran que estos restos podrían haber sido parte de una amplia red que conectaba diversos lugares de culto y prácticas rituales. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? Es posible que sirvieran para predecir el futuro, como lo hacían los sabios que utilizaban mapas estelares y señales naturales. Pero, ¿cómo podían saber qué conocimientos transmitían sus antepasados? Algunos hallazgos indican la existencia de símbolos enigmáticos que, posiblemente, formaban parte de antiguos rituales o incluso fueron escritos por los propios habitantes del lugar, quienes deseaban dejar su huella en la historia. Estos símbolos, similares a códigos, nos resultan incomprensibles, al igual que la historia que está ligada a ellos. Pero esto no es todo. Las investigaciones muestran que en el lago Loch Oy hay aún más artefactos extraños que podrían arrojar luz sobre eventos enigmáticos que ocurrieron aquí hace muchos siglos. Entre ellos se han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas que testimonian que este lugar estuvo alguna vez habitado. ¿Cómo pudieron vivir y trabajar estos seres en un lugar tan remoto y aparentemente inaccesible? ¿Cuáles fueron sus relaciones con el entorno y cómo interactuaron con la naturaleza? Es asombroso que a pesar de todos los esfuerzos de los investigadores, las respuestas definitivas permanezcan inalcanzables, como si la propia naturaleza protegiera celosamente estos secretos. Loch Oy no es solo un lago, es un lugar donde la historia y el mito se entrelazan en una sola unidad, creando una atmósfera de misterio. Es posible que fuera un lugar sagrado donde la gente se reunía para buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida y la muerte, el destino y el propósito. Pero ¿cuáles eran las verdaderas motivaciones de aquellos que construyeron estas estructuras megalíticas? Algunos arqueólogos sugieren que podrían haber servido no solo para rituales, sino también como algún tipo de faros que indicaban direcciones importantes en la vida de los antiguos. ¿Cómo pudo ocurrir que estos tesoros de la arquitectura fueron olvidados y sumergidos? Es posible que cayeran víctimas de catástrofes naturales o que fueran abandonados intencionalmente cuando cambiaron el clima y las condiciones de vida. Cada nuevo estudio y cada hallazgo plantean más preguntas de las que responden. ¿Cuántos secretos se ocultan bajo la superficie del Loch Oy? ¿Y cuántos más enigmas esperan ser descubiertos en este rincón misterioso de Escocia? Solo podemos adivinar qué se oculta bajo las aguas de este lago, qué susurran sus olas y qué voces antiguas nos llaman a desentrañar sus secretos. El viaje por los rastros de las antiguas civilizaciones continúa.
Pero cada descubrimiento solo profundiza la niebla que nos rodea, dejándonos la sensación de que estamos solo en la superficie de un vasto océano de conocimientos, y que aún muchos secretos esperan su momento en la sombra de la historia. ¿Cuántos más misterios se ocultan en el mundo y cuántos enigmas esperan a aquellos que se atrevan a buscarlos? Esto no es la única enigmática que cautiva nuestra imaginación. Al desplazarnos hacia el sur, en el corazón de Francia, nos encontramos en los dólmenes de Karnak, un lugar donde la historia y el misterio se funden en una sola entidad. Estos complejos masivos de menhires y dólmenes de más de 6.000 años de antigüedad se erigen como silenciosas guardias protegiendo los secretos de antiguas civilizaciones. La disposición de miles de piedras, alineadas en líneas y círculos ideales, sigue fascinando a los arqueólogos y generando múltiples teorías sobre los misterios que podrían ocultar. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados crear tales estructuras grandiosas sin tecnologías modernas? En este laberinto de piedras que se alzan hacia el cielo, los científicos encuentran no solo rastros de actividad humana, sino también símbolos enigmáticos que podrían ser claves para entender las antiguas creencias y rituales. Cada nuevo descubrimiento añade nuevas capas a esta historia multicapa. Algunos investigadores sugieren que estos dólmenes servían como lugares de enterramiento, mientras que otros afirman que podrían haber tenido una función astronómica, indicando momentos importantes en el calendario agrícola. Pero, ¿es así? ¿Cuál era el verdadero propósito de estos gigantes de piedra que han mirado al mundo durante milenios con sus rostros mudos? Algunas teorías abordan incluso aspectos místicos. ¿Acaso los antiguos utilizaban estos lugares para comunicarse con los espíritus de sus antepasados o para conectarse con fuerzas divinas? Las leyendas sobre el poder mágico de estos stones se han transmitido de generación en generación, pero ¿qué hay detrás de estos relatos? En este contexto, es imposible no mencionar que los habitantes locales aún sienten una conexión con estos antiguos monumentos. Sus historias a veces suenan como si los mismos stones les susurraran sus secretos, revelando solo una pequeña parte de lo que podrían contar. Cada mañana, cuando la niebla envuelve los dólmenes, parece que se despiertan de un largo sueño, listos para contar sus historias pasadas. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, las respuestas definitivas siguen siendo inaccesibles, como si los mismos stones guardaran celosamente sus secretos. ¿Cuántos más enigmas se ocultan bajo la superficie de estos majestuosos megalitos? ¿Qué más podría descubrirse si estamos dispuestos a sumergirnos en la historia? Con cada nuevo descubrimiento y cada hallazgo, nos acercamos más a desentrañar estos misterios, pero el mundo de los antiguos conocimientos sigue manteniéndonos en su misterio. Desde los dólmenes de Karnak podemos desplazarnos a otros lugares enigmáticos donde la naturaleza y la historia se entrelazan en una sola tela ininterrumpida. Por ejemplo, en la Piana di Sorrento, en Italia, se encuentran los misteriosos círculos de piedra, que también generan múltiples preguntas. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cuál es la relación entre diferentes estructuras megalíticas en todo el mundo? Todas estas preguntas siguen abiertas, y encontrándonos entre estos antiguos stones, solo podemos sospechar cuántos más misterios guarda nuestra historia. En un mundo lleno de enigmas, cada nuevo descubrimiento es solo el comienzo de un viaje a lo desconocido, y continuamos buscando respuestas a preguntas que, posiblemente, nunca serán completamente reveladas. ¿Cuántos más secretos se ocultan en nuestro pasado y cuántos más misterios esperan a aquellos que se atrevan a buscarlos? Al avanzar hacia el norte, en los territorios de Suecia, nos encontramos con otra misteriosa incógnita
que despierta un profundo asombro y curiosidad. El barco de piedra de Ale en Escania. Esta monumental construcción megalítica de aproximadamente 67 metros de longitud parece representar un barco petrificado listo para navegar por los mares del tiempo. Pero ¿qué se oculta realmente tras esta extraña estructura? Su forma, que recuerda a un barco, nos lleva a reflexionar sobre el papel que pudo desempeñar en la vida de los antiguos seres humanos. Algunos investigadores sugieren que Ale podría haber sido una tumba, en la que se depositaban los restos de seres venerados. Pero ¿cómo pudo una estructura creada sin herramientas modernas servir para un propósito tan importante? Otras teorías indican que este barco de piedra podría haber sido un templo, un lugar de adoración a los dioses o un símbolo del viaje del alma al mundo de los muertos. Cada una de estas hipótesis abre nuevas perspectivas sobre las costumbres y creencias de los antiguos, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva sobre el verdadero propósito de esta enigmática construcción. ¿Cómo pudieron los antiguos, con sus limitados conocimientos sobre la construcción, crear una estructura tan grandiosa? Inicialmente construida en un contexto ritual, el barco de piedra de Ale podría haber servido no solo para el entierro, sino también para realizar rituales relacionados con el mar y los viajes. Es posible que haya sido una especie de orientación para los navegantes que, al verlo, podrían dirigirse a aguas seguras. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, los verdaderos propósitos de sus constructores siguen siendo un misterio envuelto en el velo del tiempo. Los habitantes locales, que han compartido su tierra con esta enigmática estructura durante siglos, creen que el barco de piedra de Ale no es solo un monumento, sino algo más. Algunos afirman que en la noche sus piedras emiten una energía especial, y las antiguas leyendas hablan de que las almas de los antepasados podrían utilizar este barco como medio para cruzar al otro mundo. Pero ¿y si todo esto no es más que mitos inventados para explicar lo inexplicable? Sin embargo, los hechos conocidos subrayan que el barco de piedra de Ale fue construido en un período en el que en Escandinavia se producían significativos cambios en la cultura y la sociedad. Los métodos de entierro y los rituales relacionados con la vida y la muerte se transformaron, y esta estructura podría haber sido un reflejo de estos cambios. ¿Cuáles eran las costumbres de aquellos que lo construyeron? ¿Cuáles eran sus esperanzas y miedos? Estas preguntas remainen sin respuesta, al igual que muchos otros misterios asociados con este lugar. Al estudiar el barco de piedra de Ale, solo podemos especular sobre su verdadera naturaleza y propósito. Algunos investigadores proponen teorías sobre la posibilidad de que estructuras similares estuvieran relacionadas con antiguos mitos de la creación del mundo o con observaciones astronómicas. ¿Cómo pudieron los seres humanos que vivieron hace más de 3000 años poseer conocimientos que aún hoy son inaccesibles para la mayoría de nosotros? Pero esta no es la única incógnita que espera a sus investigadores en Escandinavia. Al desplazarnos hacia otros lugares, podemos encontrar antiguos círculos de piedra que también tienen sus misterios y enigmas. ¿Cuál es la relación entre todas estas estructuras megalíticas? ¿Cuántos barcos de piedra o estructuras rituales similares están ocultos de nuestra vista, esperando el momento en que podamos descubrirlos? Cada nuevo paso en la investigación de estas antigüedades abre nuevas perspectivas de posibilidades, pero los misterios permanecen inmutables como guardianes que protegen sus secretos del futuro desconocido. En este mundo lleno de enigmas, apenas comenzamos a entender que la verdadera historia de la humanidad está tejida con misterios que posiblemente nunca serán completamente desvelados. Al avanzar hacia el sur, hacia la costa de Italia,
nos encontramos con un fenómeno no menos enigmático: los dólmenes de Liguria. Estos grandes portales de piedra, tallados en inmensas rocas, se elevan sobre colinas verdes, como antiguos guardianes que protegen secretos grabados en la piedra. Su origen se pierde en la profundidad de la antigüedad, y hasta hoy los historiadores no pueden decir con certeza quién los construyó ni para qué. Algunos habitantes locales creen que los dólmenes son portales a otros mundos, pasajes entre nuestro mundo y reinos inaccesibles donde habitan los espíritus de nuestros antepasados. ¿Cómo pudieron estas simples construcciones, a primera vista, convertirse en la llave del desconocido? Según diversos estudios, los dólmenes podrían haber cumplido múltiples funciones, desde lugares de enterramiento ritual hasta sitios de adoración. Pero ¿cómo explicar su gran cantidad en esta región? Cada dolmen, como una cápsula del tiempo, guarda en sí múltiples historias y mitos. Sus grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, no solo despiertan admiración, sino también muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales estructuras grandiosas utilizando solo herramientas primitivas? Algunos arqueólogos sugieren que para su construcción fueron necesarios cientos de personas y muchos años de arduo trabajo. Pero incluso esto no responde a la pregunta de cuál fue el papel que jugaron estos dólmenes en la vida de los antiguos habitantes. Las inscripciones enigmáticas encontradas en algunos dólmenes hacen pensar que pudieron haber servido como un santuario donde se realizaban rituales dedicados a dioses o espíritus de la naturaleza. Es posible que fueran lugares donde los habitantes locales se reunían para comunicarse con el mundo de los espíritus, buscando conocimientos y protección. Sin embargo, a pesar de todas las suposiciones, ninguna teoría puede explicar definitivamente su propósito. ¿Cuáles eran las costumbres y creencias de aquellos que dejaron estos rastros? ¿Qué secretos están guardados tras las piedras que llevan milenios custodiando su pasado? Algunos investigadores incluso proponen la hipótesis de que los dólmenes podrían estar relacionados con observaciones astronómicas, sirviendo como observatorios para los antiguos astrónomos. ¿Notaron cómo la luz de la luna o los rayos del sol pasaban a través de estas construcciones de piedra, creando efectos ópticos únicos? ¿Cómo podían los seres humanos de esa época entender tales fenómenos astronómicos complejos, permaneciendo apartados del mundo científico moderno? Sin embargo, esto es solo una de las muchas enigmas que rodean estos majestuosos edificios. Liguria no es solo los dólmenes. En este pintoresco territorio también se pueden encontrar otros monumentos megalíticos que guardan sus propios secretos. ¿Cuál es la relación entre los dólmenes y otros antiguos monumentos, como los menhires y los cromlechs? Es posible que todos formaran parte de un sistema único que conectaba las antiguas civilizaciones que habitaban esta costa. Pero ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Por qué construían tales estructuras grandiosas, sabiendo que el tiempo y la naturaleza las destruirían? Cada nuevo paso en el estudio de estas antigüedades abre ante nosotros nuevos horizontes de posibilidades, pero los secretos permanecen inmutables, como guardianes que protegen sus secretos del desconocido futuro. En este mundo lleno de enigmas, apenas comenzamos a entender que la verdadera historia de la humanidad está tejida con secretos no desentrañados, que posiblemente nunca serán completamente revelados, y tal vez, en algún lugar, más allá de nuestro entendimiento, existen dólmenes similares, esperando que sus secretos sean finalmente desentrañados. ¿Cuántos más de estos milagros están ocultos de nuestros ojos, esperando su momento en los infinitos espacios de la historia? Sin embargo, esto no es la única enigmática construcción oculta
entre las antiguas piedras de Europa. Al movernos hacia el oeste, llegamos a Portugal, donde se encuentra el Cromeleque de Almendres, uno de los más antiguos megálitos de la región, más antiguo incluso que el famoso Stonehenge. Estos círculos de piedra, construidos con grandes bloques, parecen extraños amuletos que protegen los secretos de nuestros antepasados. ¿Cuántas historias están ocultas tras estos vivos piedras? Las leyendas locales susurran que pueden moverse en la oscuridad, como si cobraran vida bajo la luz de la luna. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? El Cromeleque de Almendres, situado en pintorescos cerros, atrae no solo a los investigadores, sino también a los buscadores de aventuras que desean tocar la antigüedad. Sus grandes piedras, dispuestas en un círculo ideal, crean una atmósfera de misterio y grandeza. Los científicos creen que esta estructura podría haber servido como un centro ritual, un lugar donde los antiguos se reunían para adorar y realizar rituales. Pero ¿cuáles eran sus creencias? ¿Qué buscaban en este santuario rodeado de la naturaleza? Algunos investigadores se fijan en que el Cromeleque podría haber servido como un observatorio astronómico similar a otros megálitos, como si las piedras mismas estuvieran sintonizadas con el ritmo de los cuerpos celestes, registrando eventos importantes como los equinoccios, los solsticios y otros fenómenos astronómicos. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores, sin las tecnologías modernas, crear una estructura tan precisa? ¿Qué significado tenían estas observaciones para su cultura? ¿Existen otros cromeleques más allá de nuestro entendimiento que puedan revelar sus secretos? Las leyendas sobre las piedras vivas en Almendres también añaden un toque de misterio a este lugar. Los habitantes locales cuentan historias de encuentros nocturnos con las piedras, que, según ellos, pueden moverse y susurrar antiguos secretos. Quizás sea solo una historia creada para atraer la atención a este lugar enigmático. Pero ¿dónde está la línea entre el mito y la realidad? ¿Qué ocurre realmente en la oscuridad cuando el ojo humano no puede ver nada más que sombras? Entre las múltiples hipótesis que explican el origen del Cromeleque, una de las más intrigantes sugiere que podría haber sido parte de una antigua red de santuarios que conectaba diferentes culturas y civilizaciones. ¿Cómo pudieron pueblos tan diversos encontrar un lenguaje común a través de estas grandiosas estructuras? ¿Estaban relacionados con rituales secretos que entrelazaban los destinos de las personas que vivían en esta tierra? Como con otros antiguos monumentos, el Cromeleque de Almendres guarda sus secretos en el silencio de las piedras. Cada piedra, cada curva de este megálito está impregnada de historia que es imposible de comprender por completo. ¿Cuántas más historias están ocultas bajo la capa del tiempo, esperando a que la humanidad regrese con nuevas preguntas y búsquedas de respuestas? Quizás la verdadera esencia de la historia reside en el constante esfuerzo por desentrañar lo que está más allá de nuestro entendimiento. Y en algún lugar, en las profundidades de la historia, existen cromeleques similares, esperando que sus secretos sean finalmente revelados. ¿Cuántas más maravillas esperan su momento, ocultas tras el velo del tiempo? Viajeando por los rincones fascinantes de Europa, no podemos pasar por alto otra misteriosa curiosidad que se oculta en el oeste de España, en el pueblo de Muralla de Valbona. Aquí, entre colinas pintorescas y praderas verdes, se encuentra una antigua muralla fortificada cuyo origen está envuelto en un manto de secretos indescifrables. Esta muralla, construida con piedras, parece crecer por sí sola, lo que genera leyendas y teorías asombrosas. ¿Cómo es posible que una simple construcción se convierta en objeto de admiración y misterio? Los habitantes locales, que de generación en generación transmiten sus historias, aseguran que la muralla fortificada
posee propiedades únicas. Según sus palabras, en ciertas noches, cuando la luna ilumina el paisaje, las piedras parecen moverse, aumentando de tamaño y cambiando de forma. ¿Cómo es posible? ¿Puede una piedra tener vida? ¿O es solo una ilusión de aquellos que hace tiempo se han acostumbrado a este lugar enigmático? Historiadores y arqueólogos que estudian Muralla de Valbona rimainen en la incertidumbre. No existen registros oficiales sobre el origen de esta muralla, lo que la hace aún más intrigante. Algunos científicos sugieren que esta fortaleza podría haber sido construida en tiempos antiguos para proteger a los habitantes locales de enemigos, pero ¿cómo pudieron las tecnologías antiguas crear una estructura tan impresionante que hasta hoy no ha sido explicada? ¿Podrían los antiguos constructores haber poseído conocimientos que se han perdido para la modernidad? Algunos investigadores proponen la hipótesis de que las murallas de Muralla de Valbona están conectadas con otras fortalezas antiguas, formando una red destinada a proteger vastos territorios. Sin embargo, ¿cómo pudieron diferentes pueblos crear sistemas de defensa tan complejos, manteniéndose en armonía con la naturaleza? Es posible que esta muralla fortificada no solo sirviera como protección, sino también como lugar para realizar rituales que vinculaban a las personas con sus antepasados. ¿Qué secretos podrían ocultar estos rituales y qué papel jugaban las propias murallas en estos antiguos ritos? Pero, ¿cómo explicar el hecho de que, según los habitantes locales, las murallas continúan creciendo? Esta idea parece completamente increíble, pero ¿qué pasaría si en ella hubiera una parte de verdad? Algunos sugieren que bajo la superficie se ocultan fuerzas que aún no podemos comprender. Es posible que sea el resultado de la interacción con elementos naturales o incluso de la magia que utilizaban los antiguos para proteger sus tierras. ¿Cómo podemos entender esta magia si ni siquiera podemos explicar cómo se construyó la muralla? Al igual que con otras misteriosas curiosidades, Muralla de Valbona sigue siendo un enigma. Cada piedra y cada curva de esta fortaleza están impregnadas de secretos que no pueden ser descifrados. ¿Cuántas cosas más desconocidas esperan en nuestro mundo, esperando a que la humanidad vuelva a dirigir su atención a los antiguos misterios? Y tal vez, en un futuro no muy lejano, alguien abrirá nuevas páginas de la historia que nos ayuden a desentrañar este gran misterio. ¿Cuántas preguntas siguen sin respuesta y cuántos milagros esperan su momento, ocultos en la sombra del tiempo? Esto no es la única misterio que nos envuelve en Europa. Transportémonos al corazón de Francia, donde entre verdes praderas y campos tranquilos se erige un gigantésimo menhir, conocido como Menhir de Cham. Esta monumental piedra pesa más de 300 toneladas, instalada en tiempos remotos, provoca no solo admiración, sino también múltiples preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos hombres mover y colocar tal colosal construcción sin ayuda de tecnologías modernas? Solo podemos especular sobre los métodos que utilizaron y sobre los conocimientos que poseían para realizar tales prodigios. A lo largo de los siglos, el Menhir de Cham ha atraído la atención de investigadores y amantes de la historia. Algunos científicos sugieren que este menhir podría haber servido como un centro ritual, lugar de adoración de antiguas tribus. Quizás fue utilizado en observaciones astronómicas o como parte de un sistema más amplio que conectaba varios santuarios. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin acceso a herramientas y técnicas modernas, crear una estructura similar? ¿Cuál era el propósito de su instalación? Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, cuentan que el menhir fue instalado con la ayuda de gigantes que poseían una fuerza increíble. Esta mitología refleja la dificultad que tiene el ser humano moderno para entender la magnitud y la grandeza de tales monumentos que parecen estar fuera de nuestro alcance.
Las personas que vivieron en esa época posiblemente tenían una conexión especial con la naturaleza, y sus conocimientos sobre las leyes físicas podrían haber sido mucho más profundos de lo que imaginamos. ¿Cómo pudieron instalar esta monumental estructura de piedra, dejando solo misterios para las generaciones futuras? Algunos investigadores proponen que para mover el menhir se utilizaron rodillos de madera o estructuras especiales hechas de cuerdas, pero ¿cómo pudieron organizar tal operación compleja sin ayuda de técnicas modernas? Quizás utilizaron la fuerza del agua o incluso la magia, algo que hoy no podemos explicar. Las preguntas sobre cómo se instalaron muchos otros menhires por toda Europa permanecen abiertas. Cada piedra, cada menhir, oculta rastros de antiguos rituales y conocimientos, muchos de los cuales se han perdido con el paso del tiempo. Pero los misterios no terminan en el menhir de Chan. A lo largo de la costa de Europa, decenas de estructuras similares esperan su momento para revelar sus secretos. ¿Cuántos más de estos gigantes de piedra están ocultos en rincones abandonados de nuestro continente, esperando que sus historias sean contadas de nuevo? ¿Cuántos más enigmas guarda nuestro planeta, esperando a un valiente investigador que pueda mirar más allá del velo del tiempo y entender qué ocurrió en el pasado lejano? Al viajar por estos antiguos lugares, no podemos evitar preguntarnos, ¿es posible que cada uno de estos misterios sea solo una parte de algo más grande que aún no podemos comprender? Quizás en un futuro cercano alguien de nosotros pueda desentrañar estos secretos y entender mejor la vida de nuestros antepasados y los conocimientos que nos dejaron. Por ahora, solo podemos especular sobre qué se oculta detrás de cada piedra, más allá de ser simplemente una piedra. Los secretos que guardan esperan su momento para ser revelados. ¿Cuántas preguntas permanecen sin respuesta y cuántos milagros están ocultos en la sombra de la historia, listos para emerger de nuevo cuando la humanidad esté preparada para entenderlos? No es la única misteriosa cueva que espera ser descubierta en Europa. Transportémonos al sur de Italia, al pintoresco región de Valle d'Itria, donde entre colinas verdes y viñedos se ocultan enigmáticos templos subterráneos. Estos complejos cultuales subterráneos, excavados en suave caliza, impresionan por su extraordinaria precisión y armonía. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales complejas formas arquitectónicas que aún hoy en día desconciertan a los investigadores modernos? Existieron conocimientos perdidos con el tiempo que les permitieron materializar tales maravillas. Valle d'Itria es famosa por sus únicas trullas, pequeñas casas blancas con techos cónicos, pero los templos subterráneos representan una parte mucho más enigmática y mística de este lugar. Estos templos, excavados en rocas, tienen proporciones ideales y parecen estar destinados a la realización de rituales sobre los cuales solo podemos especular. Las habitaciones interiores, adornadas con tallas y antiguos símbolos, crean una atmósfera llena de misterios y secretos. ¿Cuáles eran los verdaderos fines de estos lugares? Es posible que sirvieran como centros de adoración, donde antiguos sacerdotes realizaban sus rituales místicos, dirigiéndose a dioses de los que hoy solo conocemos fragmentos de mitos y leyendas. Algunos arqueólogos sugieren que estos templos podrían haber sido parte de una red más amplia de lugares cultuales, conectados entre sí por rituales secretos. Pero ¿cómo pudieron los antiguos, sin los instrumentos modernos, crear tales complejas y precisas construcciones? Podrían haber transmitido sus conocimientos a través de generaciones, manteniendo en secreto secretos que nosotros no podemos entender. ¿O acaso estos templos son el resultado de una intervención extraterrestre de la que solo podemos especular? Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación,
Cuentan que en estas cuevas alguna vez habitaron dioses olvidados que descendieron del cielo para enseñar a los hombres. Quizás por eso estos templos fueron construidos con tal precisión que incluso las tecnologías modernas no pueden replicar sus construcciones. ¿Cuántos más secretos están ocultos en estos templos subterráneos esperando ser descubiertos? ¿Cuáles eran los verdaderos conocimientos y comprensiones de sus constructores? Sumergiéndonos en la atmósfera de Valle d'Itria, no podemos evitar preguntarnos sobre cada cueva, cada tallado en las paredes. Son rastros de una antigua historia que espera ser contada. Una historia que podría cambiar nuestra visión del pasado y de los hombres que alguna vez habitaron estos lugares. ¿Cuánto estamos aún de entender la verdadera naturaleza de estos santuarios y de aquellos que los crearon? Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos un poco más a desentrañar este gran misterio, pero dejamos atrás aún más preguntas. ¿Cuántos templos subterráneos más esperan ser descubiertos en otros rincones del mundo? ¿Cuántos conocimientos perdidos y civilizaciones olvidadas están ocultos en las entrañas de la Tierra? Quizás en el futuro alguien de nosotros pueda desentrañar estos misterios y entender qué secretos guardan estos templos. Pero por ahora, nosotros solo somos investigadores en un mundo de enigmas que se abren ante nosotros como páginas de un antiguo libro dejado para nosotros por nuestros antepasados. ¿Cuántos más milagros están ocultos en la sombra de la historia, esperando que estemos preparados para entenderlos? Pero esto no es la única misterio que envuelve a Italia. Transportémonos a Roma, a las oscuras profundidades de los catacumbas de Domitila, uno de los complejos subterráneos más antiguos y extensos de esta ciudad eterna. Estos catacumbas, con sus laberínticos pasillos y sagrados lugares ocultos, representan no solo un único monumento arquitectónico, sino también un lugar sagrado lleno de enigmas. ¿Cómo es posible que hayan sido creados antes de la aparición de los primeros testimonios escritos sobre las comunidades cristianas? ¿Qué podría haber impulsado a las personas a excavar tales vastos laberintos subterráneos en la piedra, con su frío y desconocido resplandor, que parece sombrío y misterioso? Las catacumbas de Domitila, llamadas en honor a una antigua familia romana, ocultan en sí mismos una gran cantidad de misterios. Solo dando un paso en sus oscuros pasillos, se puede sentir el aliento de la historia, impregnado de susurros de oraciones olvidadas y ecos de pasos de los primeros cristianos. Estos templos subterráneos, creados por manos creyentes, fueron lugares de refugio cuando las persecuciones alcanzaron su punto máximo, y las gruesas paredes de los catacumbas servían no solo como protección, sino también como lugares para realizar ritos secretos. Pero exactamente aquí, en este sombrío subsuelo, surgieron los primeros símbolos de la fe. Es posible que en estas paredes estén ocultos no solo los cuerpos de los santos mártires, sino también profundos conocimientos que podrían iluminar los primeros días del cristianismo. Algunos investigadores afirman que las catacumbas de Domitila formaban parte de una red más amplia de santuarios subterráneos, conectados entre sí no solo por características arquitectónicas, sino también por prácticas espirituales. ¿Cómo podrían los antiguos cristianos, sin los instrumentos modernos, crear tales estructuras complejas y multicapa? ¿O acaso esto es resultado de conocimientos más profundos, incluso místicos, transmitidos de generación en generación, que aún no podemos entender? Entre las numerosas excavaciones realizadas en las catacumbas, se pueden encontrar frescos y símbolos que, aparentemente, contienen mensajes cifrados del pasado lejano. Al mirarlos, surge la pregunta: ¿qué intentaban exactamente comunicarnos estos antiguos artistas?
Es posible que no sean solo representaciones, sino también claves para entender sus creencias y rituales. ¿Cuánto más aún nos queda por descubrir sobre aquellos que buscaban salvación y consuelo en estos oscuros pasillos? El misterio de las catacumbas de Domitila sigue sin desentrañarse. Cada nuevo hallazgo solo añade preguntas, abriendo nuevos horizontes para la reflexión. ¿Cuántos otros catacumbas ocultan sus propios misterios, esperando ser descubiertos? ¿Qué conocimientos se han perdido para siempre, encerrados en las paredes silenciosas de estos santuarios? ¿Quién sabe? ¿Acaso en las entrañas de la tierra están ocultas historias aún más asombrosas, esperando su momento para ser contadas? Y aunque intentemos desentrañar estos enigmas, seguimos siendo solo investigadores en un mundo lleno de misterios que esperan ser comprendidos. ¿Cuántos más prodigios aún están ocultos en la sombra de la historia, esperando ser comprendidos? Europa no es solo un continente de ciudades modernas, sumergidas en el bullicio y la luz, sino también un lugar donde el tiempo parece haber detenido su marcha, dejándonos en herencia un abismo de secretos y enigmas de antiguas civilizaciones. Desde las majestuosas ruinas de los foros romanos hasta los misteriosos catacumbas, cada calle, cada edificio susurra su propia historia y leyenda, que necesitan nuestra atención. Hemos estado en lugares donde la historia se entrelaza con lo místico, y cada descubrimiento o anécdota vinculados a antiguas culturas nos abren nuevos horizontes de comprensión. Así, hace muchos siglos nuestros antepasados nos dejaron sus huellas y con cada nuevo hallazgo nos preguntamos, ¿qué más está oculto en las entrañas de la tierra esperando ser descubierto? Quizás en las profundidades de los bosques se encuentren templos olvidados, o en el fondo de los ríos yacen ciudades sumergidas llenas de misterios. Los enigmas de las antiguas civilizaciones no tienen una respuesta definitiva y precisamente esto los hace tan atractivos. Los invitamos a continuar este emocionante viaje con nosotros, explorando rincones desconocidos de nuestro planeta. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like y dejar un comentario sobre qué construcción o lugar les gustaría ver con sus propios ojos. Tal vez en el próximo video nos aventuremos a lugares aún más misteriosos, donde la historia y la leyenda se entrelazan, creando un tapiz único de la experiencia humana. ¿Cuántos milagros aún están ocultos en las sombras de la historia y cuántos secretos aún no han sido revelados? Quédense con nosotros y juntos abriremos nuevas páginas en el libro de los antiguos secretos.